buenas tardes. El pasado día 9 se celebraron las elecciones en Filipinas. Las elecciones en Filipinas, como saben, es cada 6 años y es un gran acontecimiento. Dadas las características de la política filipina, cada vez que hay elecciones y comienza un nuevo mandato, es prácticamente como si el mundo se parase y empezase de nuevo. Tal vez esta vez haya sido un poco diferente porque el vencedor ya se esperaba, estaba presentido, y las expectativas de que siga las políticas de su predecesor son bastante elevadas, a diferencia de otras ocasiones donde la política de un presidente era completamente revertida por su sucesor. Pero más que yo aquí hacer elucubraciones sobre lo que puede ser la política filipina en los próximos 6 años, tengo aquí primero al embajador de Filipinas en Madrid, el embajador Lulier, al cual agradezco muchísimo que haya aceptado estar aquí presente, y me gustaría que nos dijera algunas palabras sobre las elecciones. Ya sé que por su cargo no se puede mojar mucho. Mi secretario hizo 5 páginas, no lo voy a leer todo. Thank you so much, Don Emilio de Miguel, director of Casa Asia Madrid. Gentlemen, lo voy a hablar inglés y español todo. En el nombre de la Embajada de Filipinas en Madrid, damos las gracias a Casa Asia por el interés en hablar de las elecciones presidenciales de Filipinas. Han sido unas elecciones discutidas, pero es alentado. Ver tantos pasión entre los votantes registrados aquí en Madrid, España, muchos de los cuales son jóvenes que no solo fueron a votar, sino animaron a sus familias, amigos y conocidos a hacer lo mismo. Esto demuestra que los votantes filipinos no son apáticos y que están dispuestos a desfasar hace mucho calor, estaban todos en la fila allá. The Philippines is one of the few countries that conducts overseas votings. Our Commission on Election gave permission to the embassy to act as election officials in the course of the voting period. En Filipinas, les dieron 30 días para votar. The voting period is viewed by watchers. Tenemos bastantes personas mirando qué estábamos haciendo, volunteers, observers, the media de Filipinas y de España. In the interest of transparency, nosotros at the embassy had a front row seat that the Philippine election conducted at post, witnessed democracy in action. It was important for us to determine the best way to reach the Filipino community, to inform them cómo votar, how to encourage them to vote, to arrange voters' education seminar, and to ensure that registered voters are provided ample information to allow them to exercise their right. Allow me to share some of the observation. Lo voy a hacer en inglés porque lo puedo explicar mejor. Okay? On the changing landscape of our campaign around today. First, in the past, the party would campaign for a complete slate. Antes, cuando iban afuera para sacar votos, votaban todo. Pero ahora, first time in the past, party would campaign for a complete slate, consisting of the president, vice president, senators, and so on. Each position was independent of another. So the president and vice president elected need not to be from the same party. Today, we have observed that each candidate exerts their own efforts to campaign for themselves. We even see some senatorials welcome as guest candidates under 2 different parties.
Second, through technology, social media played a pivotal role in getting a person to decide who to vote for, which brings me to the third point. Statistics states that 87%, 87% de los Filipinos adultos tienen celular. With the wealth of information available online to anyone with a cell phone or electronic device, it places the burden on the voter to sift through what is factual news as opposed to fake news. En la Embajada de Madrid y la Consulada de Barcelona, we had a high turnout among registered voters. Aquí en España, aquí en Madrid 42%, en Barcelona 50% votaron, respectively, which is above the worldwide average of 34%. In fact, this year's polls had the highest turnout of any other overseas voting period in the past, which brings a sense of fulfillment to us public servants who were deputized as election officials by the Commission of Election. Months of preparation and strategy and close coordination with the community bore fruit for peaceful and orderly voting. Based on the transmitted returns from the national election as of today, the Commission election announced that President-elect Bongbong Marcos received over 31 million votes. That's about 59% of all votes. After this election, there's a greater work to be done. The President-elect, President Bongbong Marcos, now needs to emphasize that he is a servant leader that represents all Filipinos. He has been talking about unity and unity, which he will be doing. Right now, many grieve, many seek healing, a necessary step that would allow the Filipino community to reach that plane where respect is extended to one another. As I was saying earlier, that the President's mind right now, President Bongbong Marcos, he plans to continue the build idea of President Duterte, which again, this gives an opportunity to many enterprises here in Spain to come in and take the opportunity. I have been here for 5 years now, and I realized that the relationship between Spain and the Philippines has improved very much. We have a lot of, hay muchos inversores ahora en Filipinas, hay muchas compañías que entraron en Filipinas ahora, and everybody seems happy. Espero que los intercambios continúen mientras reflexionamos sobre los últimos 75 años y miramos hacia un futuro bajo de una nueva administración filipina. Like I say, terminamos las elecciones hace 3-4 días, and nuestro presidente de Filipinas has been announcing already some cabinet members. He has announced already the head of education, which is going to be the vice president of the Philippines. And I believe within the next weeks, we shall be having more. I am here in front of you hoping that we shall be having more investors to come to the Philippines. As I see some Filipinos, Spanish over here, we hope we could be able to spread more the news around and do some investment. So again, I would want to thank again Casa Asia to give me time to explain. Like I say, if I were to read the whole Bible, this is 5 pages. So I just gave you a summary what's going on, and I hope that, and I wish that very soon the new president will be coming to Spain and do some visit. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, embajador. Y ahora
va a intervenir la persona en el Ministerio de Asuntos Exteriores que está mejor emplazada para hablar sobre Filipinas, que es don Gerardo Fuello, subdirector de Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas. Gerardo. Buenas tardes a todos. Gracias a Casa Asia y al embajador de Miguel por la invitación. Bueno, la verdad es que teniendo al lado al embajador Luis Lie y también a Isaac, me siento un poco cohibido porque, claro, ellos conocen muchísimo mejor la realidad filipina. Yo abarco muchos países de la zona y, bueno, siempre tengo una sensación de ver una pieza del puzzle, mientras que ellos tienen una visión más completa. Básicamente, desde mi puesto, lo que puedo explicarles es cómo hemos seguido un poco desde el Ministerio de Asuntos Exteriores el proceso electoral y qué pensamos, dentro de lo que se pueda contar, cómo van a ser qué impacto puede tener este resultado para las relaciones bilaterales entre España y Filipinas. Bueno, en relación con el proceso electoral, el resultado no ha sido ninguna sorpresa, ¿no? Todos esperábamos desde hace bastantes meses ya incluso el resultado que ha tenido lugar. Han participado extranjeros, más de 300 observadores electorales en el proceso, también de acuerdo con la Comisión Electoral de Filipinas, y entre ellos 2 diplomáticos de la Embajada Española en Manila. De los primeros informes preliminares sobre la jornada electoral que hemos recibido, tanto de nuestra embajada como de la Unión Europea, hay una satisfacción general porque ha habido un proceso, en fin, dentro de ciertos parámetros democráticos respetable y, por lo tanto, creemos, una primera impresión es que el resultado, en fin, la victoria es incontestable por parte de Bombón. Siempre me resulta, embajador, raro llamar Bombón al nuevo presidente electo, pero no sé si es correcto hablarlo incluso en público. Bombón Marcos, y bueno, creemos que en ese sentido su victoria y la de la vicepresidenta Sara Duterte ha sido incontestable desde el punto de vista democrático. Como ha apuntado el embajador, creemos también por los informes que ha sido decisiva el voto de los jóvenes. La población de menos de 40 años es más del 50% de los votantes, y de entre estos, pues los menores de 30 años manejan las redes o los móviles, como ocurre también en España y en Europa, de una manera decisiva. Lo siguen en la actualidad mucho más que por otra serie de canales o medios de comunicación, y por lo tanto el nuevo presidente electo, que parece que ha sido muy hábil también en las redes sociales, ha logrado atraer el voto joven mayoritariamente, lo cual explica también su victoria, desde luego. La conexión con el pasado familiar del nuevo presidente electo es inevitable, ¿no? Porque, en fin, ya solo el nombre es exactamente o muy parecido al de su padre. Pero yo creo que la opinión pública, o gran parte de la opinión pública, ha disociado, ¿no? Al nuevo presidente con su familia, en cierto sentido. Él mismo ha declarado, el nuevo presidente, que habrá que juzgarle por sus actos y no por sus ancestros, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creemos tener una cierta confianza en que se mantenga, y un deseo, por supuesto, por parte de todos los europeos, de que se mantenga el proceso democrático, la democracia en Filipinas. Hay que darse cuenta de toda mi zona del sureste asiático, es la democracia en estos momentos pues que tiene más años, ¿no? Porque lleva desde el año 86 un periodo democrático ya de 36 años, que creo que es una consolidación muy importante y un ejemplo para el resto de países de la zona y asiáticos. En este sentido, lo único que, en fin, primera conclusión, que respetamos los resultados, por supuesto, que han tenido lugar. Damos la bienvenida al nuevo presidente electo y a la vicepresidenta, y deseamos que consolide el proceso democrático de forma que dentro de otros 6 años pueda entregar la presidencia a otro nuevo presidente o presidenta elegidos democráticamente, y por lo tanto que nuestra gran preocupación es que se mantenga la democracia en esta zona estratégica fundamental de Asia.
Dicho eso, bueno, en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿qué esperamos del nuevo presidente? El propio embajador, el embajador de Miguel también han apuntado a una continuidad. Esperamos una continuidad, pero deseamos también una intensificación de las relaciones. Es innegable que en los últimos años ha habido un cierto parón en las relaciones, sin duda agravado por el COVID, la pandemia, y creemos que es una oportunidad muy buena que justo al salir de la pandemia pues haya un nuevo presidente que nos permita dar un impulso en esas relaciones. Por ejemplo, en términos económicos, es un país inmenso con 110 millones de posibles consumidores y creemos que la relación, desde el Ministerio vemos que hay muy poca relación comercial para las enormes posibilidades que tendría nuestro comercio. Ha comentado también el embajador, nos ha comentado que va a haber proyectos de inversión en infraestructuras, que es una prioridad para el nuevo presidente, y ahí, con el ejemplo reciente del puente de Cebú, que ha construido una empresa española, entendemos que es un ejemplo de que nuestras empresas deben profundizar su relación de inversión en Filipinas. Hay mucho margen en ese terreno y debemos de dar un impulso, sin duda, en los próximos años, aprovechando ya también la salida de la recesión o del impasse de la pandemia. En cuanto a las relaciones políticas, también creemos que es necesario retomar las visitas de alto nivel, repasando las visitas más importantes que hemos tenido en los dos sentidos. También sorprende ver que, bueno, la última de un presidente filipino, creo que fue la de Aquino en el año 2014. Sí. Y por parte nuestra incluso peor, porque el último presidente de gobierno fue en el 2000 y de los Reyes fue en el 98. Entonces, bueno, creo que ahí también hay mucho margen para profundizar las relaciones con un país de tanto simbolismo cultural y sentimental con España. Por eso, bueno, estamos expectantes ante la llegada de esta nueva administración, de esta nueva presidencia. Estamos esperando a que los resultados el presidente y la vicepresidenta sean proclamados por el Congreso, que creo que es a finales de mayo. No, finales de... Hacia el 27, mayo, creo que es, para enviarle una felicitación al nuevo presidente. Y, bueno, una vez que tome posesión, que creo que es el 30 de junio, la ceremonia oficial, pues sin duda vamos a dar un empujón a las relaciones bilaterales, porque creemos que es un país que siempre ha tenido una connotación histórica con España evidente y cultural, y que necesitamos hacer mucho más, como he dicho, en términos económicos y políticos. Por lo tanto, el resultado de las elecciones nos parece bien, en el sentido de que permita dar ese impulso. Respetamos el resultado, por supuesto, y animamos a Filipinas a seguir la senda democrática por muchos años más. Quizás paso ya la palabra a Isaac, o al final también habrá preguntas, quizás que sean más. Preguntas. Bien, pues estaremos dispuestos a contestar después. Pues, a continuación va a intervenir Isaac Donoso, profesor titular en la Universidad de Alicante y que ha sido durante 3 años profesor en la Universidad Normal de Filipinas. Isaac, sobre todo, ha estudiado la cuestión mora en Filipinas y además está muy bien situado para hablarnos de las elecciones, dado que está casado con filipina y estoy seguro de que en los últimos meses no habéis hecho otra cosa que hablar de las elecciones. Sí. Pues, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en los últimos meses en mi vida diaria las elecciones han estado presentes, ¿no? Y ciertamente pues se ha vivido todo el proceso con bastante expectación. Claro, no voy a desvelar cuál era la posición de mi mujer, pero naturalmente se ha vivido con esa expectación de qué iba a suceder con el país. Y dado los resultados, yo creo que la primera conclusión es que hay una revisión de la Quinta República de Filipinas. La Quinta República se inicia con la nueva Constitución de Corazón Aquino en el 86-87 y llega hasta ahora, ¿no? Es decir, que la juventud filipina, que es la que en masa seguramente ha ido votando por un cambio, que
quizá los más mayores no lo esperaban, o quizá las generaciones antiguas veían o ven de otro modo, sectores intelectuales del país ven de otro modo. Sin duda la juventud filipina está cuestionando que esa Quinta República pues haya funcionado todo lo bien que prometía la revolución, ¿no? La revolución popular de EDSA. Prometía dignidad, progreso, prometía un futuro muy bueno para la juventud, y en estos años, desde el 86, 87 hasta ahora, pues mucha de esa juventud se ha tenido que emigrar, ¿no? Ha tenido que emigrar y buscarse el futuro fuera del país, cuando en el país hay recursos de todo tipo, ¿no? Así que yo creo que la juventud está cuestionando si ese funcionamiento de la Quinta República ha sido todo lo correcto, y si todo lo que se ha ido, el relato que se ha ido sosteniendo de esa Quinta República era así o no. Entonces, bueno, está claro que hay un revisionismo, que la juventud está planteando otra lectura de los hechos, y no es cuestión de volver a la Cuarta República o anterior, ¿no? La República o el periodo marcial. Lo que sin duda está planteando el nuevo país o la nueva juventud filipina es hacia dónde quiere ir Filipinas. Muchas veces pensamos en Filipinas como un país segundo o tercero. Realmente Filipinas es una potencia mundial en muchos aspectos. Sin duda, en el aspecto demográfico lo es. Más de 100 millones de personas. En el crecimiento económico también lo es. Está creciendo al 6. Durante la pandemia, naturalmente, hubo receso, pero ahora está creciendo al 6, como durante todo el proceso. En cuestión de 20-30 años será la cuarta o quinta potencia económica de Asia. Tiene conexiones con todos los lugares. Una política internacional cada vez más protagonista, no solo con su tradicional vínculo con Estados Unidos. Ahora el presidente Duterte inició contactos bastante novedosos, y es decir, que se está posicionando realmente como actor regional, y actor con un protagonismo que le corresponde por población, por economía y por capacidad, ¿no? Entonces, su lengua, el filipino, Wiccan Masa, es la lengua 25 del mundo. La lengua 25 del mundo por número de hablantes, no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, que aunque en España nos enseñe tagalo, nos enseñe filipino, es una lengua potentísima, con una capacidad de recursos y potencial muy alto. Entonces, es decir, que es un país muy prometedor, que sin duda va a tener que progresar a la fuerza, no le cabe otra, ¿no? Entonces, quizá desde el punto de vista interno, esta opción de Bongbong Marcos era la opción que la juventud plantea para posicionar al país en el lugar que le corresponde. Quizá desde fuera las cosas se ven de otro modo. Naturalmente hay un apellido que no se puede esconder, hay un pasado que también está claro lo que es. Y claro, tendrá Bongbong que hacer bueno su presidencia, y tendrá que hacer la de su padre. Así que él tendrá doble responsabilidad para limpiarse y limpiar bien el nombre, y dejar en la política filipina en el proceso de construcción que le corresponde. Hay un refrán chino que dice: juzgarás o respetarás al padre por el hijo, y no al hijo por el padre. Es decir, respetarás el buen nombre del padre porque lo bien que lo ha hecho el hijo, ¿no? Es decir, que el hijo tendrá que hacerlo bien para que el padre, pues, sea de algún modo devuelto, igual que fue devuelto al cementerio de Almayani, ¿no? Se ha devuelto un poco a la historia de Filipinas con un relato que, bueno, que naturalmente no silencie o no edulcore lo que corresponde, pero que también le sitúe en el lugar que le corresponde. Es decir, que es una situación bastante compleja la que le corresponde ahora a la situación en Filipinas, y que yo creo que ha sido valiente, una decisión muy valiente, naturalmente con una oposición que también va a tener que construir una oposición sensata y razonable para el país, porque aquí se la juegan todos, ¿no? Se la juegan tanto unos como otros, tanto moros como cristianos. Es decir, aquí están todos envueltos y todos necesitan que el país vaya hacia adelante. Entonces, a mí no me cabe duda de que va a ir bien. Naturalmente se van a respetar sin duda los juegos y las leyes correspondientes al sistema democrático, y habrá líneas rojas que no se tengan que también la situación del contexto actual con este nuevo escenario
y esta nueva pujanza, ¿no?, de ese eje chino-ruso, pues vamos a ver en qué posición se sitúa Filipinas. Naturalmente, el vínculo con Estados Unidos nunca lo va a romper porque no le corresponde. No lo ha hecho Duterte, no lo va a hacer tampoco Bombón. Entonces, bueno, yo creo que va a saber un poco jugar su nuevo papel con ese escenario, sin duda, de potencia emergente que tiene ya, que ya lo tiene y que le corresponde ejercer, ¿no? Entonces, lo que se desea y lo que todos deseamos, tanto dentro como fuera, es que realmente Filipinas logre tener un papel con ese desarrollo para su población y, bueno, que suban naturalmente todo tipo de índices de crecimiento del salario mínimo, que suba la protección social, que mejore naturalmente el sistema laboral, el derecho laboral, y que el filipino tenga una protección adecuada para que pueda progresar correctamente y que la migración cada vez sea menos, es decir, que encuentre un porvenir dentro del país. Y eso yo creo que es lo que ha tenido la política, en cierto modo, de Duterte. Duterte sí que ha atendido muchos de los aspectos que habían estado desatendidos y en mayor o menor medida ha intentado paliar aspectos que se habían abandonado desde hace muchos años. Y en eso está. Es decir, que también yo creo que la juventud ha votado una continuidad de ese proyecto de Duterte, naturalmente controvertido en muchos aspectos, pero que desarrolla una serie de políticas como el Build, ¿no?, de inversiones dentro del Estado, construcciones, protección social, acceso a la educación, la atención sanitaria universal para todos. Es decir, son una serie de cuestiones muy importantes y que no se podían demorar más porque los índices de pobreza eran insoportables y porque había que atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, es una política quizá controvertida en muchos aspectos, sin ninguna duda, pero que desde hacía muchos años hacía falta hacerla. Esta presidencia la ha aplicado y quizá también Bombón de algún modo se beneficia de esa confianza que Duterte tiene. Es decir, que quizá la imagen de Duterte fuera de Filipinas no es muy boyante porque se afecta o se centran los discursos en aspectos concretos, naturalmente la guerra contra las drogas, pero en otros tipos de políticas, pues sin duda ha puesto manos a la obra y se han hecho cosas que hacía falta que se hicieran, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario, es un reto para el país, son 6 años, vamos a ver, a todos nos conviene que vaya bien, que naturalmente se respeten las reglas del juego democrático, que se respeten las alianzas y en el caso particular de España, sin duda España se tendrá que activar un poco mejor la política bilateral porque a día de hoy es muy, muy deficitaria en el sentido de que es un país que estratégicamente podría y debería venir muy bien Entonces sí que parece que la visita de Estado sí que parece urgente, ¿no? Yo sí que recuerdo esa visita del rey Juan Carlos en el 98 y desde entonces ya han pasado bastantes años. Entonces, si queremos realmente unas relaciones naturales y como corresponde a España y Filipinas, pues ese tipo de relaciones al más alto nivel tendría que producirse de forma natural, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso se produce. También es cierto que Duterte no viajó a ningún país europeo, tampoco a América, más allá de Perú, me parece, viajó a Perú. Así que también hay que ver la política internacional de Bombón y cuál es la estrategia también con Europa, ¿no? Qué relación quiere Filipinas con Europa y naturalmente con Filipinas. Entonces, bueno, yo creo que se abre un escenario de unas nuevas lecturas para el futuro y sin duda la clave es que hay una revisión de la Quinta República y lo que quiere la juventud y lo que quiere el país es que efectivamente esta Quinta República comience a dar esas esperanzas de progreso, de bienestar, de dignidad y de justicia social que ella reclamaba, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Ahí al fondo. Buenas tardes. He echado en falta que no se ha comentado la postura de la Iglesia, que creo que ha sido contraria a la presidencia que ha sido elegida,
¿Y qué se opina sobre el futuro de la Iglesia o de la actitud de la Iglesia? Porque, como decía el Quijote, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Me gustaría escuchar un poco una previsión sobre ese tema, que realmente es bastante delicado. Gracias. Pues bueno, contesto yo. Pues ciertamente la Iglesia tiene un papel siempre protagonista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a día de hoy también tiene otro grupo de presión bastante fuerte, que es Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo es una iglesia, no sé cómo definir, protestante, evangélica, iglesia patrimonial de Filipina. Entonces, bueno, es un grupo de votantes que votan todos en bloque, ¿no? Iglesia ni Cristo. Entonces, Iglesia ni Cristo se ha posicionado, en este caso, por Bombón, y, naturalmente, la Iglesia Católica se ha posicionado por Leni Robredo, ¿no? Entonces, bueno, la juventud plantea, sí que es cierto que son practicantes y así lo manifiestan. Lo que pasa es que el poder de la Iglesia tradicional no es tanto como podría haber sido hace 30, 40 años, ¿no? Durante ETSA, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora la situación, la juventud lo plantea de otro modo, cuál es el protagonismo de la Iglesia, y naturalmente hay cuestiones que a la juventud le preocupan, o a la gente le pregunta. No hay divorcio, en el país no hay divorcio, no hay aborto. El aborto, bueno, sería cuestionable, ¿no? Pero el divorcio es menos cuestionable. Que no exista divorcio en Filipinas es algo bastante extraño, ¿no?, de justificar. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que el papel protagonista de la Iglesia Católica no lo sea hoy tanto como podría haberlo sido antes, ¿no? Y en el futuro veremos cuál es su posición, ¿no?, cuál es el papel que juega, pero en estas elecciones su protagonismo no ha sido demasiado decisivo, ¿no? No ha sido demasiado decisivo. ¿Quieres añadir algo? No, me da la impresión de que, de todas maneras, han sido menos militantes la Iglesia tradicional católica en contra de ciertos... o sea, creo que con Duterte fueron mucho más críticos, ¿no? Pero esta vez como que han estado más neutrales, quizás, o no tan combativos. Sí, ¿no? Imelda también, claro, hemos hablado de Imelda, ha tenido un papel también bastante relevante. Imelda tiene es una figura con una imagen pública muy fuerte, muy potente, y ella sí es practicante, sí que va de vez en cuando, es decir que sí que tiene, yo la he visto en la Catedral de Manila varias veces. Es una mujer que sí que practica, por lo tanto esa oposición tan frontal que pudo tener Duterte no la ha tenido tanto Bombón, ¿no? Sí que es verdad. Buenas tardes. Quería preguntarle 3 preguntas muy esenciales. La primera es que Filipinas es una joya, es la joya de Asia y debía ser la puerta del español en toda Asia, cuando en China se está incrementando mucho el español. Y la segunda pregunta es que el presidente Marcos, espero que tenga la visión histórica y no cometa el error político de ladear al español, que el español se recupere como idioma oficial junto al tagalo y al inglés, porque es parte de la identidad filipina el español y no se puede ladear los años que estuvieron los españoles allí. Y es muy importante que haya más acuerdos institucionales y académicos donde la juventud filipina estudia el español. Es lo único que quería preguntar. Sí, bueno, respecto a lo de español, somos conscientes en las dos cosas, ¿no? Pero es difícil. Respecto a lo de español en concreto, ahora tenemos una dirección general en el Ministerio de Exteriores de promoción del español en el mundo y, bueno, yo creo que están formulando ahora una nueva estrategia y, desde luego, creo que lo tienen en mente. Intentar hacer algo más para evitar que se pierda totalmente el español en el país. Luego, sobre la puerta estratégica que es Filipinas, también somos conscientes totalmente en el Ministerio, en un continente donde está el poder fundamental de China, todo lo que sea ASEAN, países de ASEAN y en particular Filipinas, entendemos que es un contrapeso estratégico fundamental y por eso creo que hay que reforzar mucho la relación con ASEAN y con Filipinas en concreto. Sí.
Bueno, la situación el presidente Duterte ha hecho dos cosas. Por ejemplo, ha abierto la puerta a la inversión extranjera. No se podía antes invertir en el país si eras extranjero, ahora se puede, si no me equivoco. Y también se pueden impartir grados de una universidad extranjera. Alguna universidad española se tendría que plantear quizá impartir grados directamente en Filipinas. Es decir, que muchas veces nos tiramos de los pelos o pensamos que toda la responsabilidad que le corresponde al Instituto Cervantes. Quizá hay otros escenarios que se podrían analizar, ¿no? Es decir, universidades españolas que fuesen a invertir en educación, como alguna americana hay, e invertir directamente en Filipinas. En cuanto al español, pues esa es una política delicada porque el español podrá funcionar en la medida en que sepa también venderse. Al final el negocio de las lenguas también funciona eso. Culturalmente nos puede causar mucha nostalgia, pero al filipino le interesa para qué puede llegar a servir. Sin duda hay una parte cultural que se debe invertir y que se debe fomentar por el propio hecho histórico, pero luego hay otra parte que necesita un poco más de visión o un poco más de hacérselo ver al gobierno filipino. En este caso, Duterte era difícil entrar. Naturalmente, con Duterte la posición era muy cerrada. En este caso, yo creo que a través de Imelda Marcos, que es mestiza, su familia es de origen español, es Romualdez, un apellido con mucha solera en Leyte. Es decir, que quizá a través de esa puerta se puede intentar ver o hacer ver que la parte del español, y hay un compromiso sin duda por parte del gobierno español por esa ayuda. Pero se tiene que trabajar mucho, es decir, es un aspecto que se debe trabajar bien, porque si no, al final es muy difícil avanzar en ese camino si no se trabaja realmente a un nivel altísimo con el gobierno filipino. Hacérselo ver, hacerle ver que la intención española va por ese camino y que se van a poner todos los medios para que así sea, por cuestiones históricas y por cuestiones actuales, porque el español es la segunda lengua del mundo, porque es una lengua que da riqueza y porque Filipinas lo tiene fácil para aprender español. Un filipino no le cuesta tanto aprender un español como le puede costar a un chino o un japonés, y que los filipinos lo tienen muy fácil. Por lo tanto, es algo que se tiene que plantear, pero se tiene que ir construyendo ese escenario. Y yo creo que llegará, es decir, que tampoco es que haga mucho que Filipinas dejó de ser tierra española, es decir, 100 y pico años. Así que quizá las heridas todavía están sin cicatrizar, se están cicatrizando y seguramente el escenario futuro sea mejor, más bollante. Es decir, que yo siempre trato de ser positivo porque creo que el lazo no se ha roto completamente, que Filipinas no ha perdido ese lazo umbilical con España. Únicamente ha perdido una serie de cuestiones, como ese hablar directamente el español, pero en el tagalo que se habla en Manila todos los días se escucha ese español de tienda. Cuando un español iba en el siglo XIX a Filipinas, no aprendía tagalo, aprendía español de tienda y se comunicaba con la gente. Si tú vas a Filipinas hoy y escuchas un poco, en 3 semanas hablas español de tienda, y eso es el tagalo de Manila, ese español de tienda. Chabacano, que se ha criollizado, pero esa mezcla no criollizada es un pidgin, y ese pidgin es el tagalo que se habla en Manila. Por lo tanto, a un español no le cuesta, igual que a un filipino no le cuesta tampoco escuchar y aprender español. No es una pregunta, pero permítame una observación, por favor. El año 66 éramos 34 millones de filipinos. Ahora somos cerca de 110. En menos de 60 años la población se ha multiplicado por 3. Como hemos perdido algunas de las islas, tenemos todavía menos de 300.000 kilómetros. En fin, si esto no se enfoca el tema de la población, y no sé cuál es el programa del nuevo gobierno, pero, en fin, no caben. El futuro no está ahí. En fin, gracias. ¿Algún comentario? La superpoblación de Filipinas. Bueno, es un problema que afecta a tantos países, ¿no? Quizás el catolicismo también tiene una influencia ahí, ¿no? Como pasa en muchos países de África. Pero no sabría decirle cuál es la solución. La solución, países occidentales ha sido la planificación
la planificación familiar, digamos. Pero me refiero que no sé cuál es la política del nuevo presidente. O sea, es cierto que la Iglesia tiene mucha influencia, pero hombre, no puede seguir con este aumento de población. O sea, en fin. Sí, de momento sí caben, de momento sí, pero el futuro no lo pinta bien, eso está clarísimo, el índice de crecimiento es insostenible. Entonces, Manila ya no cabe ni Dios en Manila. Es decir, Manila es una ciudad superpoblada de 20 millones y más, y creciendo más. Entonces, se ha planteado hacer una nueva capital en Negros o en Clark, ¿no? Hacer una nueva capital para descongestionar Manila. Sí que es cierto que en los últimos años la situación en Manila ha mejorado bastante, ¿no? Se han limpiado los esteros, se han hecho nuevas carreteras, sí que ha mejorado la situación en Manila, pero no es sostenible el índice de crecimiento. Pero lo que se espera es que eso mejore en el tiempo, porque si no, la única opción para el filipino es emigrar, ¿no? Emigrar, y tendrá que emigrar y seguir migrando porque no hay otra opción. En el país no hay, si los sueldos siguen siendo tan bajos y no hay opciones, entonces sin duda el nuevo gobierno tendrá que plantear mejoras en ese aspecto. No sé si una tasa de nacimientos, que va a ser complicado porque no parece que Filipinas tenga esa política de limitar los nacimientos, pero algo se tendrá que hacer, sin duda. Si puedo intervenir un momento, yo creo que es una cuestión cultural y de la influencia de la Iglesia Católica. En otros países de Asia, por ejemplo en Tailandia, hemos visto cómo, empezando en una situación económica un poco más atrás de Filipinas, en un momento se tenían 3, 4, incluso 5 hijos en las zonas rurales. En la actualidad, al contrario, la población tailandesa está estancada e incluso en proceso de envejecimiento. Como ha ocurrido en muchísimos otros países, el desarrollo económico, la urbanización han llevado a una reducción en el tamaño de las familias. Sin embargo, en Filipinas esto no ha ocurrido. Parte puede ser porque no ha tenido un desarrollo económico tan fuerte como Tailandia, pero incluso así hay países que tampoco han tenido un desarrollo económico tan acelerado como el de Tailandia y las tasas de natalidad ya están bastante bajas. Así que para mí la explicación esencial es cultural e influencia de la Iglesia Católica. De todas maneras, el tema de la influencia de la Iglesia Católica es muy interesante, ¿no? La pregunta que hizo antes un señor al fondo fue muy interesante porque es verdad que siga siendo tan poderosa la Iglesia Católica e incluso a nivel mundial, porque hay, en fin, dentro de los papables futuros siempre se habla de algún candidato que está en Roma muy importante para suceder al Papa Francisco. De manera que, en fin, es muy interesante ver esta influencia de la Iglesia Católica. De todas maneras, la bajada o que se frene el incremento de la población, como ha apuntado también Emilio, siempre va asociada también a que se desarrolle económicamente el país y a que mejore la educación. Más educación y más desarrollo económico llevan a una bajada de la curva en algún momento, de la curva de crecimiento demográfico. Pero si por el otro lado tenemos el factor de la Iglesia Católica, que no cambia la doctrina y que probablemente tampoco cambiaría con un papa filipino, o no sé qué influencia podría tener ahí, en fin, a corto plazo y medio plazo no parece que tampoco sea una prioridad del nuevo presidente bajar la población, ¿no? Al contrario. Bueno, al contrario tampoco, pero... Hola, buenas. Yo quería preguntar si esta nueva presidencia, ya que se ha hablado de revisión de la Quinta República, viene acompañada de una serie de propuestas claras de cambio político. Embajador, sí, hay propuestas, proposals of new political with the new president. Is there going to be a change in political terms? I don't. Concerning the ways the new president right now, creo que va a continuar que hizo President Duterte, especialmente en economics, the program Build,
he plans to continue. Acuérdate que acaba de ganar 3 días de más. Okay? So, no sabemos todavía el programa del nuevo presidente. So, I'm very brave to be here today to answer some questions. Interesting to talk about the language. Durante mi tiempo, cuando estaba en el colegio, no se enseñaba español, pero 1972, presidente Corazón Aquino decidió quitar español. ¿Por qué? Porque querían poner un lenguaje, se llama filipino. Filipino iba a ser 75% Tagalog y 25% alrededor de Filipinas. Pero no pasó, pararon de enseñar español en clase, eso que pasó. Pero nada más que muy importante para mí el Instituto Cervantes ahora en Filipinas. Hay 2 sitios ahora que enseñan español. Ojalá que puedan enseñar más español. Pero como digo, los filipinos cuando vienen aquí a España, como estoy aquí 5 años, mi cocinera habla mejor español que yo, porque mira la televisión, está en español, lo entiende. Uno de los senadores que tenemos en Filipinas comprendió español mirando televisión Netflix, cambiaba en español, habla bastante bien español. So, anyway, ese es el lenguaje del problema de la población de Filipinas. Quisiera decir que muy interesante esta elección ahora porque Filipinas somos muy jóvenes. El average age es 23 años en Filipinas. So, acuérdate, muchos de estos que votaron, era uno de los primeros que votaron. So, como estaba diciendo antes, que en la embajada había más de 150 personas esperando para votar. Saqué una silla, mandé alrededor, si hay senior citizen que pueden sentar, no había nadie. So, alrededor del mundo, es la primera vez que hay más jóvenes que votan. Ese que cambia todo los... mira, votando presidente Marcos, más de 31 millones. El segundo era 14 millones de más. Son mucha diferencia. Okay. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo realmente quería preguntar sobre las elecciones en sí. Creo que desde los medios más occidentales uno de los temas claves sobre las elecciones ha sido lo que consideran una campaña de desinformación, tanto a la señora Robredo como como para reescribir y hasta cierto punto incluso blanquear el régimen del padre del presidente electo Marcos. Entonces yo quería preguntar un poco la opinión al respecto desde un punto quizá más entendido sobre el tema, desde un punto más interno de Filipinas sobre estas acusaciones o estas críticas que se hace desde varios medios occidentales. Gracias. Isaac es el único que puede hablar con libertad. Soy el único, sí. Porque el resto tenemos que conformar un poco. Sí, soy el único, sí, está claro. Bueno, desde el punto de vista occidental, naturalmente, la cuestión es libertad de expresión, manipulación de la información, la posverdad. Lo cierto es que estamos en un mundo de posverdad, ¿no? Y yo creo que ya todos somos conscientes de que el relato se construye, ¿no? De que naturalmente las cosas se construyen, se edulcoran, y luego tú lo compras o no compras el relato, ¿no? Los medios, las redes sociales lo ha facilitado aún más, ¿no? Porque la gente ya con un espíritu muy poco crítico consume lo que quiere consumir. Un bulo, por ejemplo, fue el famoso collar que llevaba Cris Aquino, la hija de los Aquino, que bueno, circuló un bulo señalando que ese collar era de los Marcos, ¿no? de esas joyas que tenía Imelda.
Luego, bueno, naturalmente Cris Aquino lo desmintió vehementemente. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. El daño de la información, fuese verdad o mentira, naturalmente sería mentira, no tiene más sentido, pues el daño ya estaba hecho. La idea es que los Aquinos se beneficiaron de todo lo que pudieron o no haber robado los Marcos. Sí, ese fue el mensaje tan sencillo, ¿no? La gente enseguida se posiciona, los Marcos robaron, pero los Aquinos robaron a los Marcos. En fin, es una construcción de un relato. Lo que está clarísimo es que en la misma época de post-Marcos, desde la Constitución del 87, se comenzó a crear un relato. El relato del mártir, Benigno Aquino, de esa viuda amarilla que salía y que tenía que redimir al pueblo filipino de una dictadura, ¿no? Es decir, ese relato lo han ido consumiendo todos los jóvenes filipinos, años 80, 90, 2000, y eso es lo que tienen en mente. Es decir, ¿por qué esa revolución democrática y luchar por la dignidad? Naturalmente para un mundo mejor, pero pasan los años y el mundo no es mejor. Filipinas no sigue siendo mejor, ¿no? Naturalmente durante la época de Marcos también la inflación cayó. Los últimos años de Marcos fueron terribles económicamente, pero queda esa leyenda, que también es una leyenda, tampoco es naturalmente cierta al 100%, de que durante la época de Marcos hubo una bonanza económica por la venta de materias primas. Eso generó una riqueza económica que triplicó la riqueza de Filipinas, aunque los últimos años fueron terribles, y Filipinas se endeudó pues 5 o 6 veces la deuda externa. No sé si la lleva todavía arrastrando, pero en deuda externa se endeudó mucho. En cualquier caso, el relato actual de la posverdad, de cómo se edulcora la historia de la época de Marcos, naturalmente es uno más de los relatos que hoy en día se venden, ¿no? Si tú lo quieres comprar, lo compras. Está claro que parte de la juventud o parte de los votantes lo ha comprado. Ha comprado que la Quinta República no ha sido todo lo exitosa que debería haber sido, y que quizá lo que nos han dicho de la época de Marcos, pues naturalmente hubo todo lo que sabemos que hubo, pero quizá siempre tiene el filipino esa nostalgia de que en esa época Filipinas estaba al lado de Japón, ¿no? Esa también leyenda de que en Asia Filipinas y Japón eran las potencias de la región. Entonces, bueno, dadas en cualquiera de las circunstancias, la gente compra esas leyendas y lo que plantea es eso, que sin duda hay una manipulación por las redes sociales, hay una reescritura del periodo de Marcos que está todo bien con taquígrafo, bien claros los torturados, los asesinados, la falta de libertad de prensa, todo eso se conoce, pero en cualquier caso la gente lo que plantea es que esa época post-Marcos tampoco ha sido idílica y que bueno, en esta situación y dados los candidatos, pues lo que se plantean es demos la oportunidad a Marcos y veamos a ver hacia dónde vamos. Y la opción es controvertida, no cabe duda, pero es la que ha votado el pueblo filipino, y lo ha votado de una forma mayoritaria, 30 millones de votantes, por lo tanto, no toca otra que dar un voto de confianza, no queda otra opción. Si no hay preguntas del público, a mí me gustaría haceros una pregunta. Si no me equivoco, en función de lo que ocurra con Myanmar, en el año 26 o en el 27, o sea, durante el mandato de Marcos, Filipinas presidirá ASEAN. ASEAN, yo creo, está pasando unos momentos complicados. Bueno, toda la región, el Indo-Pacífico, está pasando una situación un poco complicada. Por un lado tenemos ASEAN, que hasta ahora ha sido un fiasco, cómo ha gestionado la crisis de Myanmar. Por otro lado, ASEAN defiende su centralidad en la región, ha sacado el outlook de ASEAN para el Indo-Pacífico. Entonces, yo creo que vemos una asociación indispensable para la región, pero que se diría que en los últimos 2-3 años no acaba de encontrar su dirección. La crisis de Myanmar, la influencia de China, divisiones en torno a algunas cuestiones regionales importantes como el Mar del Sur de China, todo ello, ¿qué cabría esperar qué posición pensáis que va a tener Filipinas con respecto a ASEAN y en qué ha habido momentos, yo me acuerdo que Filipinas era uno de los países más impulsores de ASEAN y que tenían las ideas más claras sobre esta asociación. ¿Podemos volver a ese tiempo y en caso de que volviéramos,
¿Qué orientación creéis que Filipinas trataría de darle a ASEAN? Bueno, yo creo que sigue siendo ASEAN sigue siendo fundamental, y yo creo que va a volver otra vez a cobrar auge porque no hay una alternativa, ¿no? O no veo una alternativa evidente. Tú has estado allí y lo conoces también muy bien, o mejor incluso. Por otro lado, es verdad que es una amalgama de países muy diversos, ¿no? Que tiene que ver Vietnam con Filipinas, por ejemplo. Entonces, es muy difícil políticamente unir eso, pero creo que hay una serie de juegos de intereses que hace inevitable que siga siendo estratégicamente que se tenga que mantener, ¿no? La propia crisis de Rusia con Ucrania, el papel que da a China redoblado en todo Indo-Pacífico, que tan bien conoces, hace fundamental tener una organización como ASEAN que, como dije antes, haga un poco de contrapeso, y ellos son conscientes de ello, ¿no? A pesar de las diferentes sensibilidades de cada uno de estos países respecto de China y indirectamente respecto de Rusia. Pero yo creo y confío en que cuando llegue la presidencia de Filipinas de la ASEAN, esta habrá cobrado cierto impulso, o volver un poco al periodo previo que mencionabas, porque no le veo una alternativa clara desde el punto de vista estratégico, político y económico, claro. Quizá un apunte que es importante, la cuestión de Sabah, ¿no? La cuestión de Sabah, el norte de Borneo, Duterte la ha seguido reclamando y seguramente Marcos la sigue también reclamando. Es decir, es una cuestión muy, muy espinosa que tiene tensas las relaciones hasta lugares que pueden ser graves. Es decir, que Malasia naturalmente no va a dejar Sabah y vamos a ver si Filipinas sigue reclamando ese territorio, porque la situación más o menos siempre está con, ¿no?, una zona silenciada o tranquila, pero en cualquier momento eso puede realmente saltar por los aires. Saben que hay causas judiciales abiertas, incluso abiertas aquí en Madrid, entonces son situaciones bastante difíciles que vamos a ver cuál es la política, porque es una de las cuestiones que sin duda va a hacer que la relación entre los diferentes miembros de ASEAN funcione y pueda ser constructiva, o sencillamente no sea posible llegar a acuerdos amplios sencillamente por cuestiones regionales. Entonces vamos a ver, porque es una cuestión ciertamente complicada esta de Sabah. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir cerrando el acto, y tal vez cedería la palabra un momento a los ponentes, incluido al embajador, empezando por el embajador, para que en 2 o 3 frases nos puedan decir o bien sus expectativas o bien lo que realmente desean que nos encontremos al final del mandato, dentro de 6 años. It's I find it very interesting, the question. It's unfair for us to give the results right now. President Bongbong Marcos just became president right now, and I believe that there will be not much changes between the term of Duterte and Marcos. I feel that he has a lot of ideas. He is selecting his cabinet members right now, which is very important because, like I say, to dance a tango, you need 2 persons, okay, or more. So I believe that the people he has in mind to help him are the right people. I've seen some names right there. And I am just hoping more that Spain and the Philippines, we should try to do more with each other. I agree that for some time we did not have a heavyweight group delegation from Spain. If we could have a top officials going to the Philippines, and then vice versa, we could send somebody from the Philippines to here. So again, in my part as ambassador of the Philippines, I would want to thank everybody for listening
today, and I really hope that, I'm sure that this government will do very well. Thank you very much. Bueno, yo creo que nos daríamos más que satisfechos, estaríamos muy felices si dentro de 6 años se cumpliesen 3 cosas desde el punto de vista de España, quizás, ¿no? Primero, que se mantuviese, se preservase el sistema democrático, que el presidente Marcos no caiga en la tentación de otros países que han terminado por acabar con el sistema democrático, de cambiar la Constitución y permitir nuevos mandatos del mismo presidente. Seríamos felices si se cumpliese, si entregase el símbolo presidencial a un nuevo presidente o presidenta elegidos democráticamente. Por supuesto, también retomando un poco la pregunta que nos hiciste antes, por supuesto que el sistema democrático filipino, como casi todos, tiene defectos importantes que ojalá también se vayan subsanando, porque la democracia también es un proceso, ¿no?, que hay que ir perfeccionando continuamente. No somos precisamente en Europa, lo estamos viendo, la democracia peligra en todas partes, también en Europa. Entonces, mejorar los procesos democráticos, por supuesto, todo lo que atañe al voto, a la libertad del voto, a la no manipulación de la sociedad en determinado sentido, que también ocurre en Europa, en Estados Unidos, creo que es fundamental. O sea, que un gran objetivo es que terminase su mandato presidencial y que siguiese siendo Filipinas un país democrático y continuador a través de otro presidente democrático en este proceso. Una segunda cosa muy importante para nosotros es, y más con un país como Filipinas, como he dicho antes, mejorar nuestro comercio y nuestras inversiones allí. Creo que es increíble que tengamos unas cifras tan desproporcionadas en relación a lo que se puede hacer, y tenemos multinacionales muy importantes que pueden contribuir a mejorar ese comercio, que es fundamental. Y en tercer lugar, que tampoco hemos mencionado este tema, quizás Isaac sí lo ha hecho, que es un tema vidrioso, ¿no? Es verdad que el tema de los derechos humanos en Filipinas durante la presidencia del presidente Duterte ha sido muy controvertido para los europeos en general. Por supuesto, no podemos estar de acuerdo dentro de la amistad con Filipinas con la política contra la droga que se ha seguido. Hemos sido muy críticos en el Consejo de Derechos Humanos con Filipinas en este sentido. Lo lamentamos profundamente porque es un país amigo, pero creemos que bueno, no podemos defender esa política. Por lo tanto, otro objetivo de determinación o de la presidencia del nuevo presidente electo Bongbong Marcos sería que hubiese una mejora, al menos en términos de derechos humanos, ¿no? No creo que sea muy difícil, al menos, matizar esa política tan dura, ¿no?, tan inhumana de lucha contra la droga. Creo que hay otras vías, creemos que hay otras vías y tenemos la esperanza en Europa de que, sinceramente, de que haya mejoras con el nuevo presidente Marcos en este sentido. Pero dicho todos esos 3 objetivos, que nos encantaría que se cumpliesen al final, visto en perspectiva, le deseamos lo mejor al nuevo presidente electo. Queremos trabajar con él y con la nueva administración. No queremos tener prejuicios de lo que ha sido su familia. Creo que eso no procede. Vamos a ver cómo actúa, como él ha prometido, que eso es lo fundamental, y en función de los hechos habrá que juzgarle. No vamos a olvidar de momento, por supuesto, las conexiones que pueda tener mentalmente con su familia, que no es lo que procede en este momento. Le deseamos lo mejor. Isaac. Pues yo creo que, claro, de un punto de vista más seglar, ¿no?, menos diplomático, pues la cuestión sería intentar ver que el país crece en todos los índices de desarrollo, y sin duda que tiene si no va hacia un estado de bienestar al modelo europeo, al menos que intente desarrollar un bienestar para los filipinos, ¿no?, en el sentido de educación, sanidad, protección, asistencia, jubilación, incluso que la pensión de jubilación sea bastante, es decir, que el país vaya mejorando en todos estos índices de calidad de vida, naturalmente de infraestructuras,
No es posible coger un tren o irse a Bicol y irse en avión. ¿Por qué no puedes ir a Bicol, ¿no? A Legazpi en tren, un tren de alta velocidad que te conecte y locos con Bicol, ¿no? Que en 2 horas puedas ir de Vigan a Legazpi. Eso sería maravilloso, por ejemplo. Así que en Filipinas haya unos índices fantásticos de vida para que ningún filipino tenga que ir a ninguna parte, ¿no? Pueda ir de vacaciones, naturalmente, pero que vivir en Filipinas sea lo que merecen los filipinos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo ideal. Naturalmente eso no sé si en 6 años se puede conseguir, pero en ese camino está la política de Build, ¿no? En ese camino de desarrollo, de protección. Entonces eso sería lo ideal. Naturalmente que esos 6 años después haya elecciones completamente justas, legales, abiertas, y que cualquier candidato se presente y pueda obtener poder, y el tránsito de poder pues sea pacífico y normal como en cualquier país democrático. Eso sería lo ideal, ¿no? El escenario ideal. Vamos a ver dónde va. Sí que es cierto que Filipinas ahora plantea ese reto por el pasado, pero yo creo que habría que hacer un impasse, mirar hacia el futuro y ver y juzgar a Bongbong Marcos en la medida de qué vaya haciendo, ¿no? Y eso es lo que creo. Es decir, en Europa la perspectiva se ve quizá de otro modo. Démosle un voto de confianza y vamos a ver hacia dónde va. Y en razón de eso juzgaremos, ¿no? Pues muchísimas gracias a los 3 y gracias a ustedes, y les pediría pues un aplauso para los 3 ponentes.